Eliminar bloqueos es purificación espiritual. Eso es lo que se trata la vida. A medida que elimines tus bloqueos, la energía comenzará a fluir libremente y el amor ya no será algo que necesites o busques. En esta etapa el amor no tiene nada que ver con otra persona o con el trabajo que estás haciendo. Sientes amor e inspiración todo el tiempo. Encuentras que el estado natural de tu ser es amar todo lo que haces y a todos los que ves. De hecho, tienes que contenerte para contener tu pasión por la vida, porque hay un poderoso flujo de energía que te alimenta desde adentro. Este es el estado que Cristo estaba describiendo cuando dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Ya no vives únicamente de lo que entra de afuera. Tu energía viene desde adentro, sin esfuerzo, desde tu fuente. Tu corazón es una de las cosas más bellas de la creación. Con el tiempo, si trabajas en ti mismo, llegarás a apreciar lo que se te ha dado. Tu corazón no solo puede alimentarte con amor incondicional, sino que es la puerta de entrada a los centros superiores. Las preguntas más significativas con respecto a la calidad de vida no son sobre lo que posees o lo que haces, sino sobre cómo te va por dentro. La mayoría de las personas pueden relacionarse con una respuesta similar a: hay momentos que son tan hermosos que no los cambiaría por nada, pero también hay momentos que no quiero que duren ni un segundo más. En general, trabajo duro para mantener las cosas bien aquí. Tal es la situación humana. Para la mayoría esa es una descripción justa de lo que es vivir allí. Hasta ahora nuestras discusiones han sentado sobre la base para entender por qué es así. A lo largo de nuestras vidas hemos almacenado patrones dentro de nosotros mismos, samskaras, basados en experiencias pasadas a las que nos resistimos. Luego usamos esos patrones almacenados para construir un autoconcepto que consiste en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, y cómo hacer que los eventos en el mundo se desarrollen en consecuencia. Si tenemos éxito en nuestros esfuerzos, por lo general es agradable por dentro; si no lo hacemos, no lo es. Es importante entender que cada evento externo es la expresión de todas las energías que se han unido para crear ese evento. Cuando este flujo de la energía del evento entra en ti, debe abrirse camino a través de tu mente y corazón y finalmente fusionarse en tu conciencia. Cuando usas tu voluntad para bloquear el paso de una experiencia, el flujo de energía tiene que encontrar una manera de seguir moviéndose. La energía no puede quedarse quieta. La energía es poder. Y cuando golpea la resistencia de tu voluntad, se ve obligada a dar vueltas sobre sí misma. Esa es la única forma en que la energía puede permanecer en un solo lugar. El círculo es una forma tan poderosa en la creación, porque permite que algo siga moviéndose pero permanezca estacionario. Así es como se forman los samskaras. Estos patrones almacenados del pasado siguen tratando de liberarse, pero tú sigues empujándolos hacia abajo, ya sea consciente o inconscientemente. A estas alturas puedes ver cómo estos samskaras están dirigiendo tu vida. Para empezar, siguen apareciendo solos, y eso solo causa sufrimiento. Para evitar esto, tienes que dedicar una parte importante de tu vida a crear situaciones que hagan que sea cómodo vivir dentro de ti. Terminas confiando en tu brillante mente analítica para descubrir cómo estar bien. Tu mente hace esto imaginando lo que funcionaría para ti. Simplemente comienza a inventar cosas, a jugar a las fantasías. Y a medida que surgen estos pensamientos imaginados, puedes sentir cómo afectan tus bloqueos. Estás tratando de ver cómo debe ser el mundo para que te quede mejor. ¿Qué pasaría si esta persona fuera de cierta manera? ¿Y si esa persona no hubiera dicho lo que me dijo a mí? ¿Qué pasa si cambio de trabajo para convertirme en el jefe para que la gente tenga que escucharme en lugar de que yo los escuche a ellos? Todo lo que sucede en tu mente personal se debe a que estás tratando de igualar los patrones almacenados que te harán sentir mejor o de evitar los patrones que te harán sentir peor. En ambos sentidos, los patrones almacenados controlan tu vida. No te sientas mal por ello. Es así
para casi todo el mundo y siempre lo ha sido. Ahora tienes una comprensión más profunda de lo que llamaremos la situación. Está ahí, no está bien ahí, y has desarrollado conceptos de cómo debe ser todo para que estés bien allí. Si no tienes cuidado, tendrás dificultades para satisfacer estas necesidades por el resto de tu vida. Un ejemplo perfecto de esta carga es la práctica demasiado común de preocuparse. ¿Por qué te preocupas? Solo hay dos razones para preocuparse. O te preocupas que no vas a conseguir lo que quieres, o te preocupas porque vas a conseguir lo que no quieres. Esto te impulsa a trabajar fuera en el mundo para satisfacer tus necesidades. Pero la raíz de la incomodidad son tus patrones almacenados del pasado. Estás decidiendo que necesitas hacer cosas afuera para apaciguar esos patrones que están dentro. Esto no elimina los patrones almacenados. De hecho, refuerza tu compromiso con ellos. Con el tiempo seguirá molestándote. Digamos que te sientes solo porque no tienes a alguien especial en tu vida. Esto suena perfectamente normal, pero la verdad es que tener a alguien especial en tu vida es tu intento de resolver tu soledad. No se ocupa de la causa de la misma. Es como si comieras mal y te doliera el estómago. Puedes empezar a buscar el Pepto-Bismol. Si alguien te pregunta por qué tienes dolor de estómago, por favor no digas que es porque no puedes encontrar el Pepto-Bismol. Encontrar el Pepto-Bismol es un intento de compensar tu dolor de estómago y no está relacionado con la causa del mismo. El Pepto-Bismol puede hacerte sentir mejor temporalmente, pero a menos que cambies tus hábitos alimenticios, el dolor de estómago regresará. Descubrirás que esto es cierto para muchas cosas que haces para compensar tus molestias. Eventualmente nos despertamos y nos damos cuenta de que compensar lo que está mal no es lo suficientemente bueno. Debemos resolver la causa raíz de por qué no estamos bien. Hay un estado dentro de ti que siempre está lleno de amor y una sensación de felicidad. Yogananda lo llamó alegría siempre nueva. No es una alegría de la que te canses, es una nueva experiencia de belleza que fluye constantemente hacia arriba. Esta es la solución a todos los problemas que tienes adentro. Hazlo hermoso. En lugar de pensar que el nuevo trabajo lo hará, la nueva relación, o más dinero, popularidad, haz el trabajo interno necesario para hacerlo hermoso por dentro. Ten en cuenta que todos tus problemas comienzan con no estoy bien aquí. Si estuvieras bien, no estarías preocupándote y quejándote. Estarías allí disfrutando de la belleza de la experiencia que estás teniendo. Disfrutar de tu estado interior no significa que nada vaya a pasar afuera. Nadie está diciendo que no interactúas con el mundo. Simplemente no interactúas con el mundo en un intento de resolver tus problemas internos. El exterior no puede resolver tus bloqueos internos. Todo lo que el mundo exterior puede hacer es permitir temporalmente que la energía rodee un bloqueo o no golpee tanto. Esto crea algo de alivio, pero no eliminará el bloqueo. Trabajar en la liberación de bloqueos internos en lugar de luchar con la vida para conseguir lo que quieres puede parecer que te están quitando algo. Pero si lo que te están quitando te está causando sufrimiento, esto no debería ser un problema. Si estás comiendo algo que te enferma y alguien quiere darte comida que te hace saludable, primero debes dejar de comer lo que te enferma. Este no es un acto de renuncia, es simplemente sabiduría. Asumir este trabajo interior no significa que no te cases, ni tengas un trabajo o pongas todo tu corazón en lo que sea que estés haciendo. Puedes hacer todo eso, pero no con el propósito de resolver tus problemas internos. Si permites que evitar tus problemas internos defina lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo es expresar tus problemas internos en el exterior. Digamos que un psicólogo levantó una mancha de tinta de Roger y te enojaste por lo que viste en ella. ¿La solución es decirles que dejen de sostener ese papel? Eso sería ridículo, no resolverías nada. Sin embargo, tratar de resolver los problemas internos reorganizando el exterior es exactamente lo que todo el mundo está haciendo. Todo el mundo quiere mejorar su experiencia de vida.
Las personas siempre buscan más alegría, amor, inspiración y significado. La pregunta es cómo lograrlo. Hagamos un experimento. Imagina que una fuerza todopoderosa te ha pedido que escribas algunas cosas que deben suceder para que disfrutes plenamente de tu vida. Si tú eres como la mayoría de las personas, escribirás cosas como una casa nueva, una relación especial, un trabajo mejor pago y tal vez unas vacaciones de un año en un lugar favorito del mundo. Cuando hayas terminado estarás muy emocionado de entregar esa lista y que se te concedan tus deseos. Desafortunadamente tendrás que esperar un momento porque vamos a profundizar más en este experimento. Si examinas tu lista más de cerca, verás que no es lo que realmente quieres. Digamos que escribiste que quieres casarte con la persona que amas y quieres una boda en Maui con aves del paraíso rodeando la ceremonia. Después de la boda deseas vivir en una hermosa casa libre de hipotecas, con vista al mar y 2 autos lujosos en el camino de entrada. Es el sueño que has tenido desde niño. El problema es que eso no es lo que realmente quieres. Tu mente te ha jugado una mala pasada. Digamos que tienes la boda, la casa y los autos, tal como los querías, pero tu nuevo cónyuge resulta ser un verdadero idiota. Te trata terriblemente y es obvio desde el principio que va a ser el peor matrimonio en la historia de la humanidad. Además eres católico, así que no puedes divorciarte. ¿Todavía quieres esa boda? Improbable. Entonces, no era realmente el matrimonio que querías. Querías la hermosa experiencia que pensabas que te iba a dar el matrimonio. Entonces, ¿por qué no pediste eso? Lo mismo es válido para el nuevo trabajo, el $1.000.000 en el banco, el respeto de otras personas. Bien, puedes tenerlo todo. Pero, si crea tanto estrés y preocupación que te hace sentir miserable, ¿te gustaría poder recuperar tu antiguo trabajo? Realmente no querías el trabajo, el dinero o la aceptación. Querías lo que pensabas que te darían. Querías felicidad, alegría y una sensación de bienestar total. ¿Qué tal un estado interior constante de amor, belleza e inspiración al más alto nivel que jamás hayas experimentado? ¿Por qué no pediste eso? Lo que hiciste fue permitir que tus experiencias pasadas más fuertes definieran lo que crees que te hará sentir feliz. No funciona de esa manera. Hay muchas personas que tienen lo que anotaste en tu lista y no siempre están contentas. No hay nada que hayas experimentado que te haya dejado totalmente satisfecho por un periodo de tiempo prolongado. Siempre has necesitado más. Toda tu vida has estado diciendo, si consigo lo que quiero estaré bien, y si no tengo que conseguir lo que no quiero estaré bien. Durante toda tu vida ha habido una lista. ¿Cuándo te darás cuenta de que eso no funciona? Si has estado haciendo algo cada minuto en toda tu vida y todavía lo haces, obviamente no funciona. ¿Por qué no ir directamente a la raíz y decir, lo que quiero es sentir amor y alegría, lo que quiero es cada momento de cada día para sentir un bienestar tan alto como nunca antes, y estar inspirado por todo lo que hago? Ahora hay una lista. Vamos a convertir eso en uno. El resultado interesante de nuestro experimento es que nos ha alejado de la mundanalidad y nos ha llevado a la esencia de la espiritualidad. No es que la mundanalidad sea un término negativo, simplemente significa que piensas que la respuesta está en el mundo. Crees que la respuesta está en lo que se está desarrollando frente a ti. No está mal ir al mundo por lo que crees que quieres, simplemente no funciona. Estás tratando de encontrar algo fuera que coincida con tu samskara del día. Una vez que obtengas lo que quieres o evites lo que no quieres, ese ya no será un mayor deseo o tu mayor temor. Una vez que uno está fuera del camino, siempre habrá el próximo problema que saldrá a la superficie. Eventualmente te despiertas, te das cuenta de que quieres sentir amor. No es que quieras amar a alguien o que alguien te ame, solo quieres sentir amor todo el tiempo. Si tu amor no depende de nada ni de nadie, puede durar para siempre. A eso se le llama amor incondicional. El gran maestro Meher Baba enseñó que el amor debe brotar espontáneamente desde adentro. No puede ser coaccionado, no puede depender de nada. Eso es el amor puro. De lo contrario, tienes una situación temporal que simplemente coincide con tus patrones almacenados. Desafortunadamente esto no durará. Tienes muchos samskaras ahí.
Además, si estás en una relación, la otra persona tiene muchos patrones propios, muy diferentes a los tuyos. Por eso las relaciones son tan complicadas. No solo los samskaras pasados de cada persona son diferentes, sino que ambas personas tienen experiencias diferentes todos los días para agregar a la colección. Si alguien le gritó a tu pareja en el trabajo, son diferentes cuando llegan a casa que si alguien fuera amable con ellos. Tú, por supuesto, tuviste tus experiencias diarias. Si tu sentimiento de amor depende de que tu pareja se comporte de cierta manera cuando llega a casa, estás en problemas y ellos también. Ya tienes suficientes dificultades para lidiar con tus propios samskaras. Ahora tienes que lidiar con los de ellos también. No te asustes. Esto no significa que no tengas relaciones significativas. Hay relaciones hermosas y pueden durar para siempre. De hecho, pueden volverse más y más hermosas todo el tiempo. Pero no son relaciones de samskara. No se basan en que el mundo exterior coincida con tus patrones internos. Se basan en el amor incondicional. Una vez que el amor siempre fluye libremente dentro de ti, estarás complacido de compartirlo con otra persona. Tal amor no se basa en necesidades o expectativas, se basa en el amor puro que deseas expresarse incondicionalmente. ¿Y cómo se llega a tal estado de amor incondicional y bienestar? En lugar de tratar de hacer que el mundo coincida con tus bloqueos, trabajas para liberarte de los bloqueos. Este es el secreto del verdadero crecimiento espiritual. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Si no tienes los samskaras, nada bloqueará tu flujo de energía interior. Sentirás amor, alegría e inspiración todo el tiempo. Si estás dispuesto a experimentar el momento que se desarrolla frente a ti, tendrás la oportunidad de inspirarte en todo. El simple hecho de que las cosas existan será suficiente para conmoverte. Solo tienes dos opciones. O dedicas tu vida a hacer que el mundo coincida con tus samskaras, o dedicas tu vida a dejar ir tus samskaras. Si eliges lo segundo, no terminas con una vida mundana y una vida espiritual, terminas con una sola vida. Trabajo, retiros de meditación, sacar la basura, barrer el piso, conducir, ducharse, todo es lo mismo. Lo mismo sucede en todas tus actividades. Estás dejando ir tus bloqueos. Es igualmente beneficioso dejar de lado los bloqueos en el trabajo. Cuando llevas a los niños al fútbol, haces las compras o lo que sea. En cada momento de tu vida estás naturalmente disfrutando de lo que es o dejando ir lo que te impide disfrutar de lo que es. Si te deshaces de los deseos y miedos que te limitan, siempre estarás bien. Soltarte a ti mismo en lugar de servirte a ti mismo es el verdadero cambio de paradigma. Interactuamos con la vida en cada momento de vigilia de nuestro tiempo en la Tierra. Si estamos comprometidos a crecer espiritualmente, debemos aprender a usar esa interacción para despejar nuestros bloqueos. Esto inevitablemente nos devuelve al corazón, ya que ahí almacenamos bloqueos. Nuestro corazón experimenta innumerables emociones y sentimientos diferentes basados en los samskaras que hemos acumulado. Tu incapacidad para manejar la amplitud de estas emociones te mantiene encerrado en la difícil situación humana de controlar la vida para estar bien. Si deseas liberarte y vivir incondicionalmente, debes aprender a limpiar tu corazón. La purificación de tu corazón comienza con estar agradecido de tener uno. Tu corazón es como una orquesta. ¿Alguna vez has visto una película sin la partitura? Está muerto, no tiene jugo. Cuando algo sucede en tu vida, la orquesta de tu corazón comienza a tocar. Agregas riqueza a tu vida al tocar notas altas y bajas que generalmente son apropiadas para los eventos que se desarrollan ante ti. Tu corazón no es un obstáculo ni un castigo. Tu corazón es un hermoso regalo. ¿Preferirías no tener uno y vivir tu vida sin sentimientos? Así como la mente humana es algo extraordinario, que puede llevarte más allá del límite de tus sentidos, el corazón humano es aún más extraordinario. Puede reproducir notas de un extremo del espectro a otro. Tu corazón puede pasar del éxtasis absoluto al dolor y la tristeza profundos en cuestión de segundos.
Puede elevarte a alturas en las que sientes que las alas de un ángel te llevan al cielo y puedes llevarte a tu hora más oscura. Tu corazón es capaz de hacer todo esto, sin ningún esfuerzo propio. Qué maravilloso instrumento llevas dentro de ti. El problema es que no estás de acuerdo con todo el rango de tu corazón. Quieres controlar tu corazón para que solo toque las notas que puedas manejar. La espiritualidad se trata de aprender a agradecer a tu corazón por las hermosas expresiones que está creando dentro de ti. Desafortunadamente descubrirás que no puedes hacer esto todo el tiempo. Hay vibraciones que tu corazón es capaz de hacer que no estás dispuesto a experimentar. Es como si no estuvieras lo suficientemente evolucionado para manejar la plenitud de tu corazón. Así que te resistes. Así como te resistes al mundo cuando no es como quieres, te resistes a tu corazón cuando no te sientes cómodo con sus expresiones. A medida que te expandes y creces espiritualmente, tu rango de comodidad con el mundo exterior será cada vez más amplio, y esto te permitirá manejar más momentos que pasen frente a ti. Lo mismo es cierto con tu corazón. A medida que creces espiritualmente al honrar tus experiencias diarias, aprenderás a sentirte más cómodo con tu corazón. Cuando eras niño, la primera vez que experimentaste miedo o celos, es posible que te hayas sentido abrumado y hayas tenido dificultades para controlarte. Con el tiempo, te acostumbraste más a estas emociones y al menos trataste de lidiar con ellas. Tal vez lo mejor que pudiste hacer al principio fue controlar tus emociones y aparentar estar bien. Aunque eso no es necesariamente tan saludable, es mejor que perderse por completo y dejar que las emociones te superen. Si permites que una emoción desenfrenada actúe externamente, tienes el poder de cambiar el curso de tu vida, generalmente no para mejor. Poco a poco, a medida que aprendes a aceptar que las emociones son una realidad de la vida, van y vienen si las dejas. Esta es la evolución espiritual. Así como nuestros cuerpos han evolucionado a través de eones, de desafiantes experiencias externas, nuestras almas evolucionan a través de los fuegos de las experiencias internas. No es que un gran ser no tenga emociones, es que están en paz con sus emociones. Pueden manejar los diversos cambios por los que pasa su corazón. Si alguien que conoces muere, es natural sentir una sensación de pérdida. Vas a sentir cierta cantidad de tristeza si te preocupas por la persona. Ese es tu corazón expresándose en armonía con lo que está sucediendo. Como un instrumento tocando algo hermoso, tu corazón te está componiendo una canción de tristeza. El problema es que no estás de acuerdo con eso. Con el tiempo te darás cuenta de que la emoción en sí misma no es el problema. El problema es que no eres capaz de manejar la emoción. Volvemos al mismo lugar una y otra vez. ¿Quieres dedicar tu vida a controlar el mundo para que tu corazón nunca sienta emociones que no puedes manejar? ¿O quieres dedicarte al trabajo evolutivo de sentirte cómodo con tu corazón? Así como encontramos con la mente, si quieres trabajar en tu corazón, comprende por qué es así. Es posible que hayas notado que puedes ser sensible, volátil y difícil de vivir. El corazón es así, porque no manejaste las emociones naturales que creaba, las resististe, las cuales almacenaron su energía dentro de ti. Ahora estás en problemas. Ya es bastante malo que alejaste los patrones de pensamiento, pero también alejaste las vibraciones de tu corazón. Estos patrones de energía bloqueados están haciendo un completo desastre en tu corazón. El corazón se ha desequilibrado y ha dejado de abrirse cuando necesitas expresar emociones saludables. Digamos que alguien hace algo que te hace sentir miedo. Hay momentos en que el miedo es una reacción normal y saludable a los acontecimientos externos, pero no eres capaz de manejar la emoción, así que la reprimes para sacarla de tu conciencia. Más tarde escuchas que algo malo le pasó a esa persona. En lugar de sentir compasión, te sientes aliviado. Tus emociones ya no están en armonía con las situaciones externas, sino que están liberando las energías bloqueadas de tus experiencias pasadas. El crecimiento espiritual consiste en arreglar el corazón y devolverlo a un estado de bienestar. Debería estar claro ahora que el problema no está fuera en el mundo,
El problema es tu incapacidad para manejar la plena expresión del mundo de tu corazón. Aprender a manejar estas expresiones es la solución y es la esencia del crecimiento espiritual. Los sentimientos de pérdida, miedo o ira en tu corazón son solo objetos de conciencia que el ser está experimentando. No pueden hacerte daño a menos que te resistas a ellos. De hecho, te hacen más rico porque los experimentaste. Cada experiencia te hace una mejor persona si no te resistes. Ven a la paz con las expresiones de tu corazón. Puede parecer imposible estar cómodo con emociones que son incómodas, pero la verdad es que ya tienes experiencia haciéndolo. Tomemos como ejemplo la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. Como tragedia, ciertamente no es divertido. Digamos que una compañía de Shakespeare pasa por la ciudad y representa a Romeo y Julieta. Hacen un trabajo tan bueno que lloras con un nivel de alivio que casi nunca antes habías sentido. La actuación fue completamente desgarradora. ¿A qué te dedicas? Dile a todos tus amigos que vayan a verlo. Dices, lloré durante 3 días después. Fue increíble. Tocó mi corazón tan profundamente. Nunca había sentido una tristeza tan pura. Quiero volver a verlo y todos deberían venir conmigo. Bueno, si una tragedia incluso cercana a eso ocurriera en la vida real, no estarías elogiando la profundidad de la emoción. Quedarías marcado de por vida. Esa es la diferencia entre aceptar la expresión de tu corazón en lugar de resistirte. La creación ha puesto una orquesta completa dentro de ti, gratis. Esto hace que la vida sea mucho más interesante y vibrante. Aprende a disfrutar de tu corazón dejando de resistirte. No se trata de perderte en tus emociones, se trata de estar dispuesto a experimentarlos de la misma manera que experimentas una hermosa puesta de sol. Simplemente dejas que entre la puesta de sol. No estás haciendo nada. Simplemente estás permitiendo que la conciencia sea consciente de lo que está frente a ella. A veces es una hermosa puesta de sol, a veces es una sensación de pérdida. El proceso es exactamente el mismo. La conciencia está experimentando un objeto de conciencia. No te aferras a él ni lo reprimes, simplemente lo estás experimentando. Si te aferras al objeto, se queda. Si lo suprimes, se queda. Si se queda, distorsionará la realidad. Ya no estás abierto a la vida. Tienes un sesgo a favor o en contra de ciertas cosas. Estos samskaras son poderosos paquetes de energía. Distorsionan tu percepción de la vida y constantemente pagas el precio. Cuando se suprimen los pensamientos y las emociones, se pudren ahí abajo. Aparecerán en diferentes momentos y causarán serios problemas en tu vida. Esto es lo que enseñó Freud y también se enseñó miles de años antes en los Upanishads. Aprender a hacer las paces con tu corazón es un paso importante para salir de la situación tan humana en la que todos nos encontramos. Si bien es cierto que no quieres reprimir las emociones, tampoco quieres que controlen tu vida. Hay un lugar sagrado entre la represión y la expresión, pura experiencia. En este estado no estás reprimiendo la energía internamente ni expresándola externamente. Simplemente estás dispuesto a experimentar la energía que viene de tu corazón y tu mente. Tanto el dolor de la muerte como la alegría del nacimiento están surgiendo en tu interior y alimentando tu alma. Te están tocando todo el camino hasta el centro de tu ser. No los estás tocando, ellos te están tocando a ti. No hay nada que hacer al respecto. Todo es simplemente un regalo que Dios te está dando. La mente es libre para pensar, el corazón es libre de sentir. Todo esto te deja en paz, en un estado de gratitud. Esta es la forma en que la vida debe ser. Sin embargo, no puedes manejar ciertos pensamientos y emociones. Te resistes a ellos y luego construyes un mundo mental alrededor de lo que has almacenado allí. En este estado solo puedes sentir gratitud si obtienes lo que quieres o evitas lo que no quieres. Eventualmente te despiertas y te das cuenta de que tienes trabajo que hacer, trabajo real. Este trabajo no está afuera, está dentro. Este trabajo se convierte en tu práctica espiritual. Para obtener lo que realmente deseas, debes eliminar estos patrones almacenados. El problema es que, si bien es posible que lo veas intelectualmente,
En un periodo de tiempo muy corto tu mente se defenderá. Esto se debe a que el cambio interior no se ajusta a los patrones habituales de la mente sobre cómo estar bien. Los únicos datos que la mente tiene actualmente se basan en tus experiencias pasadas, por lo que la mente siempre piensa que tiene razón. Esto es parte de la situación. Por favor, comprende que tu mente siempre pensará que está bien. La mente no es muda, sabe lo que experimentó, pero no sabe lo que no experimentó, que es un cuerpo de conocimiento infinitamente mayor. Es por esto que el sabio Lao Tzu reflexionó que un hombre sabio no discute. ¿Con qué propósito? Tú tienes tu forma de pensar y otra persona tiene su forma de pensar. Todos sus datos de por vida dicen una cosa y sus datos de por vida totalmente diferente lo ven de manera diferente. No hay nada que haya que hacer al respecto, excepto ser lo suficientemente humilde como para darte cuenta de que en un momento dado los datos que ingresas son menos del 0,00001% de lo que sucede en todas partes. No tiene sentido, se redondea a cero. En esencia, has tenido un montón de experiencias de amplitud cero que suman cero. La mente personal está tan atrapada en sí misma que nunca querrá mirar esa verdad. Profundas enseñanzas espirituales abrazan esa verdad. Te piden que mires el mundo frente a ti y te des cuenta de que tomó miles de millones de años para que ese momento exacto se manifestara ante ti. Acepta eso, honra eso, entrégate a eso. Esto comienza por aceptar primero la realidad, no resistirla. No se trata de hacer o no hacer nada, se trata de rendir tu resistencia inicial a lo que es. Ves lo que hay allí y luego sueltas todo lo que surge debido a tus samskaras almacenados. Inevitablemente tu mente comenzará a hablar de gustos y disgustos. Simplemente no escuches. ¿Por qué escucharías eso? Son solo tus bloqueos personales superpuestos a la realidad. Ahora puedes entender lo que estás aceptando y rindiéndote. La realidad. ¿Qué más hay ahí? La realidad es la verdad, al menos por el momento. Es lo que es real frente a las impresiones mentales pasadas que son simplemente pensamientos sobrantes. La forma de lidiar con estas impresiones mentales es darse cuenta de que son perfectamente naturales. La realidad va a entrar, va a golpear tus bloqueos y tu mente va a hablar de ello. Bien, sea como fuere, no tienes que escuchar. Es así de simple. Si sabes que tu mente no sabe de qué está hablando, ¿por qué escuchar? Como hemos visto, la mente personal no puede saber nada excepto los datos que ha recopilado. Esos datos no son nada en comparación con el conjunto universal de datos que se ha perdido en cada momento. Los datos que la mente tiene allí son lo que llamamos estadísticamente insignificantes. Por eso la mente cambia de opinión con tanta frecuencia. Dale una experiencia más y verá las cosas de manera diferente. Interesante que lo sigamos escuchando de todos modos. El sabio no renuncia al mundo, honra la realidad que se desarrolla frente a él. Asimismo, una persona sabia no renuncia al uso de su mente. Simplemente no escucha a la mente personal, porque está perdida en pensamientos sobre sí misma. La mente personal no va a resolver tus problemas. Está haciendo lo mejor que puede con los datos limitados que tiene, pero sus esfuerzos generalmente no funcionan tan bien. Con respecto al corazón, una persona sabia permite que el corazón se exprese libremente hacia adentro, pero no se pierde en él. Algunas personas dicen, sigue tu corazón. No deben estar refiriéndose al corazón personal, porque está por todas partes en el día a día. Afortunadamente hay un corazón superior al que seguir. Una vez que la energía fluye más allá de la mitad del cuarto chakra, entras en un corazón más profundo que no cambia nunca. Hay un flujo ascendente constante de hermosa energía. Trae olas de dicha tan poderosas que apenas puedes enfocarte hacia el exterior. Flotas sobre ti y te acomodas en esta hermosa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tienes porque obtuviste lo que querías es comprensible. Esta paz te invade y se queda sin razón.
de manera completamente incondicional. Eso es lo que tu corazón superior tiene para ofrecerte. Este es el regalo de tu corazón espiritual. Debes aprender a elevarte por encima de tu corazón personal. El corazón personal es muy fuerte y muy emocional. No es fácil atravesar el corazón personal, pero es posible. Primero verifica si las expresiones de tu corazón se basan en la realidad actual o en los pensamientos de tu mente. Los pensamientos sobre lo que salió mal en el pasado y lo que podría salir mal en el futuro crean emociones que no están en sintonía con la realidad. No hay fin al desorden que esto puede crear en tu corazón. Dado que las energías que se acumulan en el corazón deben tener un canal para liberarse. Estas emociones se derramarán en tu vida externa y pueden crear una gran perturbación. Si tus emociones están en armonía con la realidad que se desarrolla ante ti, generalmente son saludables y respaldan la calidad de tu vida. Cuando tanto tu corazón como tu mente están en armonía con la realidad, las energías no se liberan porque nada las bloquea. El poder de estas energías desbloqueadas, que pasan a través de la parte inferior del corazón, se pueden utilizar para elevarse a las partes superiores del corazón. Debido a que no estás reprimiendo ni expresando, los estados espirituales más profundos comienzan a desarrollarse. Todavía puedes contribuir a lo que sucede afuera, pero tus acciones no son de naturaleza personal. Son simplemente hermosas interacciones de momento a momento con la realidad que sirven al flujo de la vida. Alcanzar este estado requiere limpiar los samskaras que están bloqueando el flujo de energía y no poner más allí. Para hacer esto, aprende a manejar tu corazón. Esto requiere práctica. Lo que requiere, además, es un cambio de actitud. Comienzas a aceptar que las cosas van a suceder, van a golpear tu corazón y tu mente va a crear pensamientos para liberar las energías acumuladas. Tú te comprometes a estar de acuerdo con este proceso. Esta actitud de aceptación es muy diferente de reprimir las emociones o perderte en ellos. Solo honra lo que el corazón está haciendo y aprende a sentarte y relajarte detrás de él. Las emociones pueden volverse como una brisa que sopla en tu rostro. Nada que hacer excepto experimentar la experiencia. Aprecia el trabajo que hace tu corazón para expulsar los samskaras y déjalo. Todo lo que necesitas es permitir que se lleve a cabo la purificación. Y vale la pena, porque la recompensa es amor, libertad e inspiración constante. Eres un ser hermoso, eres un ser de gran amor, luz e inspiración. Estás hecho a la imagen de Dios. El Dios que creó todo el universo existe dentro de ti, pero no te das cuenta. Estás perdido pensando que el mundo exterior tiene que ser de cierta manera para que estés bien. Esta es la situación humana y nada va a cambiar significativamente hasta que aprendas a vivir desde un lugar más profundo. Para salir de este apuro tienes trabajo que hacer y el trabajo está en ti mismo. Como dijo Rumi, ayer era inteligente, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando a mí mismo.